Buenas tardes, buenas tardes. Yo creo que vamos a comenzar en unos minutos, ¿no? Esperemos a ver a que se conecten la mayoría, ¿no? Mientras tanto, no se olviden marcar la asistencia, ¿no? Está en el chat. Bueno, creo que ya podemos comenzar, ¿no?, la clase de hoy. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que va a ser, ¿no?, las clases de laboratorio, ¿no? Entonces, como les estaba explicando el día de ayer, ¿no?, vamos a utilizar unos programas, ¿no?, que en este caso sería el software de MATLAB. Entonces, vamos a compartir toda la pantalla. Entonces, bueno, en el caso del software que podemos utilizar, ¿no?, estaba en este caso, el Octave, ¿no?, que es una versión libre, ¿no? Y también hay lo que les decía, ¿no?, ayer, también el MATLAB. Entonces ustedes colocan el MATLAB, ahí va a aparecer la página, ¿no? Entonces es una herramienta, ¿no?, para hacer el diseño de modelos, ¿no? Entonces, la desventaja es que, digamos, no se puede descargar, pero, digamos, tiene un tiempo limitado, ¿no? Entonces es una, ¿cómo se dice?, desventaja, ¿no? Hay que buscar, ¿no?, otras alternativas, ¿no?, como craquearlo, ¿no?, y otros. Pero la alternativa libre, digamos, ¿no?, es el Octave, ¿no? Si ustedes entran a internet, ¿no?, y colocan Octave, entonces ahí van a encontrar su página, ¿no? Entonces, en este caso, la página de Octave, ¿no?, es esta, ¿no? Entonces, y para digamos, nuestra suerte, la mayoría de los comandos básicos son compatibles, ¿no? Entonces, digamos que es un 90% compatible con lo que es el MATLAB, ¿no? Entonces, aquí, ¿no?, compatible con los scripts de MATLAB. Entonces, si ustedes no quieren descargarlo de forma gratuita, entonces, ¿no?, colocan download, ¿no?, o descargas, ¿no? Entonces ahí les va a enviar algunos de sus servidores, ¿no? Por ejemplo, aquí, y de ahí ustedes pueden descargar la versión, ¿no? Ahí están todas las versiones, ¿no? Las últimas versiones, ¿no?, están al final. Entonces, por decir la 5.2.1, entonces esa está todavía en este caso Octave 6.3, ¿no? Sería 6.1. Son paquetes, como se dice, binarios, ¿no? Esta es la versión para compilar, ¿no? Entonces, la versión para Windows tenemos que buscar, ¿no? Entonces, en esta dirección, ¿no? Entonces, y ahí van a descargar, digamos, ¿no?, por decir, esta de acá, ¿no?, la 6.20, ¿no?, para Windows de 64 bits, ¿no? Entonces,
ahí ustedes tienen que identificar, ¿no? Si su equipo es de 64 bits o si es de 32. También hay para 32, ¿no? Entonces, por decir, si queremos descargar esta, entonces, ¿no? La descargamos, ¿no? Porque va a tardar un poco, ¿no? Entonces, bueno, para que una vez que termine, se instala, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones, digamos, nos va a servir, ¿no? Tanto el MATLAB como el Octave, ¿no? Entonces, para hacer la prueba de hoy, digamos, ¿no? Por decir, vamos a utilizar los dos, ¿no? Entonces, una vez que lo descarguen ustedes, lo instalan y esta sería, ¿no? La interfaz del Octave, ¿no? Entonces, en este caso es la versión 5.2, ¿no? Entonces, el tema de las versiones, digamos que no es tan significativo, ¿no? Porque lo que vamos a ver en este caso son los comandos más básicos, ¿no? Y también una versión de MATLAB, digamos, ¿no? Una versión, en este caso, 2014, también es, digamos, ¿no? Nos va a servir, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos va a ser, digamos, que podamos utilizar, ¿no? Hay también la 2020, pero como van a ver, mientras más actualizado esté, digamos, ¿no? Porque todo el MATLAB pesa mucho, ¿no? Pesa muchos gigas, ¿no? Entonces, pero cualquiera de los dos, digamos, nos va a servir, ¿no? Para lo que vamos a hacer durante el semestre, ¿no? ¿Hasta ahí tuvieran alguna consulta, alguna duda? Ninguna, ingeniero. Gracias, gracias. Bueno, entonces, como les decía, necesitamos esta o esta. Y hasta, digamos, para esta clase podríamos usar también una versión web, ¿no? Entonces, MATLAB también tiene, ¿no? Su versión web y el Octave también, ¿no? Entonces, aquí pueden colocar, ¿no? Octave, aquí está, ¿no? Octave online, ¿no? Entonces, y ahí también podemos, ¿no? Hacer la prueba con algunos códigos, ¿no? Claro que es un poco limitado, ¿no? No es como hacer, digamos, ¿no? Dentro de del mismo programa, ¿no? Entonces, también hay versiones para lo que son dispositivos Android, ¿no? Y todo eso. Entonces, cualquiera va a ser bienvenida, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer la prueba en todas. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es una pequeña introducción, ¿no? A lo que es la herramienta del MATLAB, ¿no? Entonces, en este caso, el programa, ¿no? El software de MATLAB, en este caso, es, ¿no? Una herramienta, ¿no? De cálculo numérico, ¿no? Entonces, en este caso, para ingeniería, ¿no? Entonces, básicamente MATLAB dice es un acrónimo, ¿no? De lo que sería Matrix Laboratory. Entonces, algo así como hacer un laboratorio con matrices, ¿no? Entonces, de ahí viene su nombre, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que vayamos a hacer, ¿no? Los datos que queramos ingresar en MATLAB tienen que estar, digamos, en un formato tipo matriz, ¿no? Entonces, primeramente dice, era una herramienta para, ¿no? Cálculos con matrices, ¿no? Entonces, fue desarrollado por dos ingenieros, ¿no? John Little y Craig Moller, ¿no? De MathWorks Inc., ¿no? Entonces, en este caso lo que estaban buscando, dice, es una forma, ¿no? De calcular matrices, ¿no? En este caso, MATLAB es un lenguaje de alto nivel, ¿no? Entonces, donde, digamos, a diferencia de otros lenguajes, ¿no? Dice,
no requerimos, ¿no?, hacer dimensionamiento de variables, ¿no? Entonces, en este caso, este lenguaje no se compila, ¿no?, y enlaza, ¿no?, como otros lenguajes como C, Fortran, ¿no?, y otros. Entonces, directamente en MATLAB lo que se hace es colocar el código, y si nuestro código estuviera bien, entonces va a hacer, ¿no?, el, nos va a dar una respuesta, ¿no? Y si estuviera mal, entonces nos va a mandar un mensaje de error. Entonces no hay declaración de variables, ¿no? No hay otro tipo de elementos, ¿no?, que se dan en otros lenguajes de programación, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, MATLAB es, si bien, digamos, ¿no?, se utiliza mucho, ¿no?, para hacer cálculos, ¿no?, con precisión, ¿no?, y garantizar, ¿no?, las características, ¿no?, de los números. También trabaja con números complejos, ¿no? Dice, también tiene un set muy importante para hacer la parte gráfica, ¿no? Entonces, MATLAB tiene bastantes herramientas para hacer gráficos, ¿no? Entonces, y digamos que aparte de eso, ¿no?, tiene una colección también de lo que le llaman los toolbooks, ¿no? Entonces las cajas de herramientas, ¿no?, en este caso, que son, por ejemplo, para cuando estén llevando sistemas de control, ¿no?, procesamiento de señales, ¿no?, procesamiento de imágenes, ¿no?, y otros, ¿no?, que ya están, digamos, hechos dentro de lo que es el MATLAB. Digamos que la desventaja del Octave, ¿no?, con respecto al MATLAB es que el Octave no tiene, ¿no?, estos toolboxes, ¿no? Entonces, en este caso, MATLAB sí los tiene, ¿no? Entonces, son herramientas y programas que ya están hechos, ¿no?, listos para usarse nomás, ¿no? Bueno, eso sería, ¿no?, lo más interesante, digamos, de este programa, ¿no? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, ¿no?, es colocar las matrices. No tenemos que colocar las variables, ¿no?, ni declararlas, y directamente podemos utilizar, ¿no? Entonces, casi se llama un lenguaje tipo script, ¿no?, cuando nosotros simplemente, ¿no?, colocamos el código, y si el código está bien, entonces funciona, ¿no? Y si no, entonces nos da mensajes de error, ¿no? ¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? Bueno, creo que no hay dudas, ¿no? Las operaciones básicas que podemos hacer dentro del MATLAB o también en el Octave. Entonces, básicamente todas las operaciones que vamos a hacer en una primera instancia, ¿no?, van a ser a través del prompt, ¿no? Entonces, la ventana de comandos, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes, ¿no?, abren tal vez el Octave, pues van a ver que cuando lo abren automáticamente, ¿no?, aquí aparece el cursor, ¿no?, ya está parpadeando. Entonces nos dice ahí que ya está listo para ejecutar algún código, ¿no?, o algún programa. También en el MATLAB, ¿no?, si ustedes le hacen clic o abren MATLAB, automáticamente se les tendría que aparecer, ¿no?, esta ventanita, ¿no? Entonces, en ambos, ¿no?, el command prompt, ¿no?, o la línea de comandos, ¿no? Y si también quieren probar, ¿no?, si es que todavía no han instalado, en el Octave Online, entonces también les va a aparecer, ¿no?, estos dos, ¿no?, el símbolo del sistema, ¿no?, y, y el cursor parpadeando, ¿no? Entonces todos los comandos, ¿no?, o los programas que queramos utilizar se pueden ejecutar desde ahí, ¿no? Entonces, aunque como vamos a ver más adelante,
hay también otras opciones, ¿no? Entonces todo está en base a la línea de comandos, ¿no? Bueno, los comandos más básicos, ¿no? Bueno, el comando exit es para salir, ¿no? Entonces, si ustedes, por decirlo, colocan exit aquí, vamos a probar. Entonces se va a cesar, ¿no? En el MATLAB, porque en el MATLAB va a tardar mucho más, ¿no? En abrirse. Entonces, uno de los comandos sería, ¿no? Exit o también quit para que se, para que nos, para que se cierre el programa, ¿no? Bueno, el comando que más vamos a utilizar, ¿no? Sería el comando help, ¿no? Entonces, help es un comando para que nos pueda dar lo que se llama la ayuda, ¿no? Entonces, si ustedes colocan el comando help, vamos a colocar acá. Entonces, les va a dar, digamos, ¿no? Alguna instrucción sobre cómo tienen que utilizarlo. Entonces, por decir, en este caso, ¿no? Vamos a colocar la lupa para que se lea mejor. En el caso del Octave, dice, ¿no? Entonces, ¿no? Dice, ¿no? Para ayuda individual sobre los comandos y funciones, hay que colocar help y name, ¿no? Entonces, y el name tiene que ser el nombre de algún comando o función, ¿no? Que nosotros queramos conocer, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la forma de utilizar, ¿no? Entonces, hay que colocar el comando help, ¿no? La ayuda, y algún nombre de algún comando que nosotros no conozcamos, ¿no? O queramos conocer. Y funciona también en la versión online, ¿no? También tiene lo que es básicamente lo mismo, ¿no? Del Octave. En el MATLAB también, si ustedes colocan el help, creo que aquí va a tardar un poco más. Muestra todo lo que tiene dentro, todo lo que está instalado aquí. Entonces, nos da todos los tópicos, ¿no? Sobre lo que está instalado en nuestro MATLAB, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Si nosotros queremos conocer alguna función o algún comando, ¿no? Por decir, aquí nos da, ¿no? El comando FFT, ¿no? Entonces, este dice, nos va a dar información sobre la transformada rápida de Fourier, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que colocar, ¿no? Este comando, ¿no? En cualquiera, ¿no? Entonces, por decir, en el Octave, ¿no? Help FFT, ¿no? Entonces, si es que está instalado, ¿no? este comando, entonces nos va a mostrar la ayuda, ¿no? Entonces, en este caso, en la ventana, ¿no? dice es una función, ¿no? Que está instalada en tal librería, ¿no? Entonces, y la más importante dice calcula la transformada discreta de Fourier, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Utilizando el algoritmo de la FFT, ¿no? Entonces hay que darle, ¿no? Aquí nos dice cómo utilizar, ¿no? Entonces, X tiene que ser una matriz, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso hace el cálculo de esta transformada, ¿no? Entonces, es un ejemplo cualquiera, ¿no? Lo mismo si es que hacen help FFT en el MATLAB. Entonces en el MATLAB igual, ¿no? Les dicen, ¿no? Básicamente es, ¿no? Esta función, ¿no? Calcula la transformada discreta de Fourier de un vector X, ¿no? Utilizando el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, ¿no? Entonces, y las opciones que tenemos para hacer su cálculo, ¿no? Entonces, colocar solo X, colocar N, ¿no? Colocar la dimensión, ¿no? Entonces, de esta forma es en la que
nosotros debemos de utilizar el comando de ayuda, ¿no? De MATLAB. Entonces, siempre vamos a tratar de utilizarlo, ¿no? ¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? Oye, Adelante, adelante. en MATLAB solo ponemos GLFFT para la transformada de Fourier o cómo. Ah, sí. En el MATLAB solo colocan help FFT. Help, un espacio y FFT. Y ahí les va a dar la ayuda de la transformada rápida de Fourier, ¿no? Listo. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Bueno, como les decía, ¿no? En MATLAB directamente, ¿no? Podemos nosotros colocar números, ¿no? Ya sea reales o complejos, ¿no? Entonces, escalares, ¿no? Matrices de uno por uno, entonces, ¿no? Vectores, ¿no? Entonces, simplemente, si nosotros queremos, ¿no? Utilizar, digamos, ¿no? O asignar una variable a una expresión, simplemente colocamos, ¿no? El nombre de la variable y la expresión, ¿no? Entonces, directamente. No es como en otros lenguajes, ¿no? Que hay que decir, por decir la variable va a ser tipo int o tipo float, ¿no? En MATLAB directamente vamos a asignar la variable, ¿no? Entonces, y automáticamente lo va a reconocer. Entonces, por decir, ¿no? Si nosotros queremos cargar o tener esta matriz dentro de lo que es nuestro MATLAB, ¿no? Entonces, o hacer la prueba. Entonces hay varias formas, ¿no? De ingresarlo, ¿no? Pues una forma es esta de acá, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? La matriz A va a ser 1, espacio 2, espacio 3, punto y coma, ¿no? Un espacio 2, espacio 3, espacio 4, ¿no? Punto y coma, 3, espacio 4, espacio 5, ¿no? Entonces, lo que sí hay que, como se dice, respetar es que tiene que estar, ¿no? Entre estos símbolos, los corchetes, ¿no? Los corchetes, para que MATLAB lo reconozca como una matriz, ¿no? Entonces, y para pasar, ¿no? A la otra hay que colocar un punto y coma, ¿no? Entonces, un punto y coma. Y de esa forma, ¿no? Lo va a reconocer, ¿no? Entonces, hay varias formas, ¿no? De cargar la matriz. Vamos a copiar esto acá para no estar haciendo. Entonces, por decir, ¿no? Si nosotros queremos ingresar esta matriz dentro de, por decir, el octavo, ¿no? Entonces, vamos a borrar la pantalla y lo vamos a pegar, ¿no? Entonces, en este caso, ya se ha creado, ¿no? Esta matriz. Entonces, nosotros colocamos A, entonces nos va a devolver, ¿no? Entonces, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, ¿no? Una matriz. Y de la misma forma, si lo hacemos en el MATLAB, entonces el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces, claro que una vez que se haya ejecutado el comando, aquí va a aparecer, ¿no? En esta ventanita, vamos a ver un poco, las variables, ¿no? O todo lo que estemos creando, ¿no? Por decir, aquí está, ¿no? El nombre de la variable, ¿no? Entonces ahí, en estas versiones nos permiten ver, ¿no? Todo lo que es
el espacio de trabajo, ¿no? Entonces aquí dice el nombre, A, digamos, ¿no? La variable, los valores que tiene, y aparte nos dice, ¿no? El valor mínimo y el valor máximo que tiene dentro de esta matriz, ¿no? Bueno, entonces en este caso, si nosotros, ¿no? colocamos un punto y coma al final de cualquier línea de código, lo que va a hacer MATLAB es ejecutar, ¿no? Ejecuta la instrucción, pero no muestra nada, ¿no? Entonces, por decir, si nosotros quitamos ese punto y coma, entonces el MATLAB nos va a mostrar, ¿no? en la ventana de comandos lo que sería el valor de A, ¿no? Entonces, después, ¿no? podemos ver algunas variaciones, ¿no? Por decir, en algunos casos, ¿no? muchos podríamos, digamos, equivocarnos. Si nosotros no colocamos un espacio, entonces MATLAB nos va a entender otra cosa. Entonces, ¿no? es decir, nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, si no colocamos esos espacios, ¿no? entre cada número, entonces nos va a dar, en este caso, como resultado un vector, ¿no? Entonces, que tiene tres elementos, ¿no? 123, 234 y 345. Cuando en realidad lo que queríamos era crear esta matriz, ¿no? Entonces siempre, ¿no? si es que van a usar esta forma, ¿no? de colocar las matrices, pueden colocar los espacios o también comas, ¿no? Si ustedes colocan comas, también MATLAB lo va a reconocer. Entonces, en vez de espacios, en algunos casos, ¿no? para no olvidarnos, ¿no? podemos colocar también comas y automáticamente MATLAB, ¿no? va a hacer, ¿no? lo va a reconocer como si fuera un espacio entre los dos, ¿no? Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda. Bueno, creo que no, ¿no? Y si, digamos, quieren probar también, pueden hacerlo en lo que es la versión web, ¿no? Entonces, colocan, lo copiamos y lo pegamos. Y automáticamente, ¿no? igual va a crear esta matriz, ¿no? Bueno, hay también otra alternativa, ¿no? La otra alternativa es también, ¿no? para crear una matriz, es colocar un enter, ¿no? y ir llenando los datos, ¿no? Vamos a hacer la prueba acá, ¿no? Por decir, ¿no? A, en este caso, la matriz A es igual, ¿no? Colocar aquí, ¿no? 1, 2, 3 y apretan enter, ¿no? Después 2, 3, 4, 3, 4, 5 y al final, entonces, cierran el corchete y de la misma forma, ¿no? va a crear la matriz. Entonces hay varias formas, ¿no? de ingresar los datos o una matriz, ¿no? Bueno, lo mismo si ustedes quieren, dice, colocar, ¿no? un vector, ¿no? Entonces directamente, ¿no? pueden colocarlo de esta forma y MATLAB o el Octave también automáticamente lo va a reconocer, ¿no? Entonces, si es que ustedes colocan un punto y coma al final, como les decía, ¿no? se va a ejecutar la línea, pero no va a mostrar nada, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia, ¿no?
les enviaré el archivo, ¿no? Para que ustedes estén bien viéndolo. Entonces lo vamos a copiar al chat. Este era el archivo. Fundamentos de MATLAB. Bueno, entonces, bueno, las opciones que hay, ¿no? Como les decía, pueden colocar espacios o también comas, ¿no? Entonces, y después, todas las operaciones que ustedes han visto con matrices se pueden hacer en el MATLAB, ¿no? Por decir, si queremos encontrar la traspuesta, ¿no? La traspuesta de una matriz, entonces colocamos, ¿no? C es igual a B con una comilla, ¿no? Entonces, en este caso, aquí. Claro que nos manda un mensaje de error, ¿no? Entonces, esto se debe, ¿no? Básicamente que la codificación que tiene acá, ¿no? Es especial, ¿no? Entonces, la comilla que tenemos que colocar es una comilla simple nomás, ¿no? Entonces, y la que nos estaba copiando del PDF es una comilla que tiene, ¿no? un carácter especial. Entonces, caso si colocamos de forma correcta, entonces nos va a dar este resultado, ¿no? Entonces, para la traspuesta sería una comilla. Entonces, convertimos filas en columnas y columnas en filas, ¿no? Entonces, siempre que algo esté mal, les va a aparecer así un mensaje, ¿no? Entonces, el carácter no es válido, entonces, y nos dice dónde está el error, ¿no? En esta comilla. Ahora también, ¿no? Si es que quisiéramos, ¿no? Podemos, ¿no? Colocar de esta forma ese vector o colocando también puntos y comas, ¿no? Entonces, otra forma, ¿no? de generar, ¿no? este vector, ¿no? Es también es, ¿no? colocar puntos y comas, ¿no? al final y nos va a dar este tipo de resultado también, ¿no? Bueno, este comando ya no existe, ¿no? Entonces, en versiones anteriores, ¿no? Eh, podíamos utilizar este comando. Entonces, si ustedes quieren, lo podemos probar y nos va a dar un mensaje de error. Entonces, nos dice función no definida, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía, ¿no? Esta función había en versiones anteriores, ¿no? Pero en las nuevas versiones ya no. Nos permitía, como se dice, eh, en los nombres de las variables, ¿no? Entonces, utilizar indistintamente mayúsculas o minúsculas, ¿no? Entonces, si activábamos, ¿no? este comando, entonces MATLAB podría reconocer, ¿no? la B y la B minúscula como iguales, ¿no? Entonces, pero como les decía, ya no hay, ¿no? Entonces, la B y la B minúscula y la mayúscula no son la misma variable. Entonces ustedes por decir, ¿no? Aquí hemos declarado A, B y C, ¿no? Entonces, por decir, yo declaro otra variable, ¿no? En este caso C igual a 1, ¿no? Entonces, en este caso, MATLAB no va a reemplazarla, ¿no? Entonces va a crear aquí, ¿no? otra variable con C minúscula, ¿no? Entonces las variables que utilicen, entonces si están con mayúsculas, en el resto del programa también tienen que estar con mayúsculas, ¿no? Para que MATLAB reconozca eso, ¿no? ¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? No, Inge.
Así es. Bueno, hay otros comandos que nos permiten, como se dice en este caso, sacar información acerca de las matrices, ¿no? Uno de ellos es el comando size, ¿no? Entonces, este comando nos va a devolver, dice, el tamaño de una matriz, ¿no? Por decir, si nosotros size A, ¿no? Por decir, entonces la respuesta va a ser 3 por 3, ¿no? O sea, es una matriz de 3 por 3, ¿no? La matriz A. Y si se han dado cuenta, cuando nosotros no le damos, ¿no? O definimos alguna variable, entonces MATLAB automáticamente le va a dar, ¿no? Como respuesta a una variable general, ¿no? O genérica, ¿no? ANS, ¿no? De answer, ¿no? Entonces, y esta va a ir cambiando, ¿no? Entonces, por decir, si nosotros colocamos 3 más 3, 6, ¿no? Entonces, en este caso, de ser, ¿no? 3 y 3, ANS va a cambiar a 6, ¿no? Entonces, es una variable general, entonces que no deberíamos utilizarlos como en las calculadoras, ¿no? El ANS, ¿no? Donde se almacena el último resultado que la última operación que se ha realizado, ¿no? Entonces tenemos el comando size, ¿no? Bueno, el comando whos, ¿no? Este nos va a dar una tablita, ¿no? De las variables, ¿no? Y las dimensiones que tienen, ¿no? Entonces, más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, si ustedes colocan el comando whos, entonces nos va a dar como respuesta, ¿no? El nombre de la variable, el tamaño que tiene, ¿no? Entonces, ¿no? 3 por 3, 5 por 1, 1 por 1, cuántos bytes está utilizando, la clase y algunos atributos más si es que tuviera, ¿no? Entonces, este comando es algo similar, ¿no? A lo que estamos utilizando en el espacio de trabajo, ¿no? Entonces, las variables, sus tamaños, la cantidad de bytes que están utilizando, ¿no? Y otras características más, ¿no? Que tiene. Bueno, en este caso ahora tenemos, ¿no? Una pequeña tablita donde nosotros vemos algunos comandos básicos, ¿no? Entonces, en este caso, al igual que otros lenguajes de programación, ¿no? Entonces, MATLAB también tiene comandos que nos permiten hacer comentarios, ¿no? Entonces, aquí, si colocamos el símbolo del porcentaje, ¿no? Entonces, todo lo que esté a la derecha, ¿no? Escrito a la derecha de este símbolo, entonces no se va a ejecutar. Entonces simplemente es, ¿no? Una ayuda, un comentario, ¿no? Entonces también existe el comando demo, ¿no? Que nos da, dice, acceso a los programas, ¿no? Que tiene de demostración, ¿no? Entonces el comando length que nos da, ¿no? la longitud de una matriz, ¿no? Entonces también es, ¿no? Importante. El comando clear, ¿no? Que, ¿no? Sirve para limpiar las variables, ¿no? O funciones dentro del espacio de trabajo, ¿no? El comando clc, este dice, permite limpiar, ¿no? La ventana de comandos durante el trabajo en una sesión, ¿no? Entonces, bueno, este ahí ya cambiaron, ya no es clg, es clf, ¿no? Entonces vamos a... Y permite hacer o limpiar la ventana de gráficas, ¿no? Que vamos a ver. Y este comando que también existe, ¿no? El comando diario, ¿no? Nos permite, dice,
guardar la sesión en el disco, ¿no? Con la posibilidad de imprimirlo después, ¿no? Entonces, esos son algunos comandos más básicos, ¿no? Entonces vamos a probar, por decir, ¿no? El comando de los comentarios, ¿no? Entonces, por decir, si yo coloco aquí, ¿no? D es igual a más B, ¿no? Entonces, en este caso no se va a poder. Más 1, ¿no? Entonces, y coloco en este caso el símbolo del porcentaje, ¿no? Entonces todo lo que esté al lado derecho no se va a ejecutar. Entonces puedo colocar aquí esta operación suma un escalar a una matriz, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, ¿no? Dentro del MATLAB, también en el Octave también pueden ver que cuando hacemos eso ocurre que se pinta de otro color, ¿no? Entonces, y ahí nos da, ¿no? Ya directamente a entender que es, aquí está mal. Directamente, ¿no? Nos da el resultado y esto, digamos, no se ha ejecutado, ¿no? Si hubiéramos hecho lo mismo sin colocar el símbolo, entonces nos va a decir, ¿no? Error, ¿no? Entonces no se encuentra la expresión. Entonces, en este caso, nos da el error acá, ¿no? Bueno, luego está, ¿no? El comando demo, ¿no? Entonces, en el caso de MATLAB, si ustedes colocan demo, ahí les va a aparecer, ¿no? Otra ventana. En este caso aparece una ventana de ayuda, ¿no? Entonces, y ahí ustedes pueden ver todo lo que se ha instalado, ¿no? Entonces depende mucho si es que ustedes han elegido instalar todo, ¿no? Entonces, aquí hay, ¿no? Fundamentos del lenguaje, ¿no? Matemáticas, programación, script, ¿no? Y todo lo que se haya instalado, desde lo más básico, digamos, ¿no? hasta lo más avanzado que tengan, ¿no? Instalado su versión de MATLAB, ¿no? Entonces, hay tutoriales, ejemplos, ¿no? Por decir, aquí ya está videos, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no? Pueden hacer clic, ¿no? Y automáticamente, en este caso, me pide que tenga instalado, dice, ¿no? Adobe Flash Player. Entonces, pero si ustedes lo tienen, les va a mandar, ¿no? A un video, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes, ¿no? Todo lo que se puede hacer con las herramientas que tiene instalados un MATLAB, ¿no? Entonces, el Octave, bueno, vamos a ver si también tiene algo similar. También tiene, ¿no? Pero es un poquito más limitado, ¿no? Entonces, aquí dice, hay que colocar el nombre, ¿no? O el tópico, ¿no? Entonces, dentro de MATLAB, digamos que sí está, ¿no? Todo eso. El comando length, ¿no? La longitud de una matriz. Entonces, si ustedes quieren probar ese comando, entonces, ¿no? Por decirlo, ¿no? Length, en este caso, una matriz A, ¿no? Entonces, nos dice que, bueno, tiene una longitud de 3, ¿no? Entonces, sirve también de esta forma. El comando clear, ¿no? Este sí es importante, ¿no? El comando clear. Este nos permite eliminar variables, ¿no? Entonces, por decir, colocamos clear ans, ¿no? Entonces la variable ans, ¿no?
desaparece. La ANS estaba con 3, ¿no? Entonces, si hemos colocado clear, entonces la variable ANS ya ha desaparecido, ¿no? Si colocamos clear C, por decir, ¿no? Entonces la variable C va a desaparecer, ¿no? Entonces, antes estaba la C, ¿no? Aquí. Después ha desaparecido. Ahora, si quieren, también se puede borrar todo, ¿no? Pueden colocar clear all. Bueno, no lo vamos a hacer para no estar repitiendo algunos datos, pero en el Octave también funciona. Entonces, si ustedes colocan, por decir aquí, un whos, ahí estamos, las dos variables, y colocan un clear all, entonces todo se borra. No hay nada que mostrar, entonces todo está vacío. Entonces, digamos que el comando clear es bueno siempre cuando estamos iniciando, por si acaso alguien está utilizando o hay alguna variable aquí, ¿no? Que tal vez repitamos, ¿no? Más adelante, entonces podría llevarnos a hacer cálculos, como se dice, equivocados, ¿no? Siempre vamos a ver más adelante que es recomendable, ¿no? Comenzar con un clear, ¿no? El comando clc, entonces este comando permite borrar la ventana de gráficos, ¿no? O la ventana de trabajo, ¿no? En este caso, perdón. Entonces todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces una vez que escribimos tantos, ¿no? Tantos líneas, ¿no? Tantos comandos, entonces la pantalla se va llenando, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, lo pueden borrar con un clc y ese solo va a borrar la ventana de comandos, ¿no? Entonces, las variables y todo se mantienen, ¿no? Entonces, por decir, si la A sigue, ¿no? Sigue la B, en este caso, sirve para hacer eso, ¿no? Para limpiar la ventana de comandos, ¿no? El comando clc. Bueno, este clg ya no existe, entonces, si es que ustedes, ¿no? Por decir que quieren probarlo, entonces, ¿no? Nos va a decir que clg ha sido removido, ¿no? Entonces, por favor, utilice clf, ¿no? Entonces, en este caso, clf va a borrar la ventana gráfica, ¿no? Bueno, en este caso, como no había ningún gráfico que hayamos hecho, entonces solo nos aparece la ventana de gráficos en blanco, ¿no? Vacío. Y el comando diary, ¿no? Dice, nos permite guardar lo que hemos hecho en una sesión, ¿no? Entonces nosotros colocamos, ¿no? Diary, por decir clase 1. Entonces en su disco, ¿no? De ustedes va a aparecer, ¿no? Directamente ese archivo, ¿no? Vamos a ver dentro de los documentos. Entonces, por decir, en mi caso está en documentos y MATLAB, ¿no? Entonces, este es el archivo que hemos creado, entonces, directamente. Bueno, hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda. Bueno, creo que no hay dudas, ¿no? Entonces son algunos comandos, los más básicos, ¿no? Bueno,
Luego tenemos las operaciones, ¿no? Con las matrices, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? MATLAB va a reconocer por defecto, ¿no? Todo lo que estamos haciendo como operaciones con matrices, ¿no? Entonces, y las reglas son básicamente las mismas, ¿no? Que hay para las operaciones con matrices que han visto en álgebra, ¿no? Entonces, la suma, ¿no? La resta, la multiplicación, ¿no? Entonces, ¿no? La matriz traspuesta, ¿no? Algo así como la división, ¿no? Entonces también están definidas, ¿no? Dentro del MATLAB, ¿no? Por decir, ¿no? Si nosotros definimos estas matrices, vamos a poder ver los resultados sencillos, ¿no? De las operaciones, ¿no? Por decir, ¿no? Definimos la matriz E. Luego definimos la matriz F. Nosotros queremos hacer la resta, ¿no? Digamos G que sea igual a E menos F, ¿no? Entonces nos va a dar este resultado, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la suma o la resta es relativamente sencillo, ¿no? 7 menos 1, 6, ¿no? 2 menos 4 menos 2, ¿no? 3 menos 2, 1, ¿no? Y así, ¿no? Todas las operaciones que se hacen elemento a elemento, ¿no? Ahora, si nosotros queremos sumar, entonces, ¿no? Aquí podemos colocar h, que va a ser igual a e más f, ¿no? Entonces, y en este caso lo que hace es sumar, ¿no? Entonces, 7 más 1, 8, ¿no? 4 más 2, 6, 3 más 2, 5, ¿no? Entonces, y hace todas las sumas, ¿no? De forma correcta, ¿no? Entonces, en el caso de las sumas, de las restas, ¿no? También son posibles, ¿no? Ahora, como hicimos hace un momento, ¿no? También podemos, dice nosotros, sumarle un escalar a una matriz, ¿no? Entonces, en este caso, si hacemos esta operación a la matriz H, ¿no? Que es esta que hemos generado, le aumentamos un 1, ¿no? Y automáticamente lo que está haciendo es sumarle un 1 a cada elemento, ¿no? 8 más 1, 9, ¿no? 6 más 1, 7, ¿no? 5 más 1, 6, ¿no? 10 más 1, 11, ¿no? Y así se va. O también podrían agregarle un 2, ¿no? Por decir, entonces, de la misma forma va a ser los cálculos, ¿no? Con la matriz, ¿no? Bueno, en el caso de el producto, ¿no? Entonces, en el caso del producto hay que tener algunos cuidados, ¿no? Las mismas reglas, ¿no? Para el producto de matrices, ¿no? Entonces tienen que tener, ¿no? Las dos matrices tienen que tener las mismas dimensiones, ¿no? Para que se puedan multiplicar, ¿no? Entonces, por decirnos, si nosotros multiplicamos Q por F, entonces va a ser el producto de las dos matrices, ¿no? La matriz E por la matriz F, y bueno, hay que hacer, ¿no? Productos, sumas, ¿no? Tomando en cuenta las reglas que hay, ¿no? Para hacer lo que es el producto de las matrices, ¿no? Son las mismas reglas que se dan en el álgebra, ¿no? Ahora, si quisiéramos multiplicar, por decir, la matriz B por la matriz E, entonces, ¿no? E por B, por decir, ¿no? Entonces, nos va a dar este mensaje de error porque las
¿no? Dimensiones de la matriz tienen que ser iguales, ¿no? Si es, en este caso la matriz E es de 3 por 3 y la B es solo de, ¿no? Una, ¿no? Entonces, en este caso, la operación no es posible, ¿no? Entonces nos va a dar siempre este mensaje de error, ¿no? Bueno, hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda. Inge, lo mismo sería si Ah, ¿podrías repetir, Milenka? Se ha entrecortado un poquito. No sé si será mi internet. sería lo mismo si multiplicáramos números imaginarios. Ah, también. Bueno, vamos a ver más adelante que MATLAB nos permite también crear matrices con números imaginarios. Se puede también. En este caso, MATLAB, adelantando, reconoce la I, digamos, ¿no? La I como el imaginario o también la J, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿no? Nos permite utilizar los números complejos, ¿no? Pero vamos a ver también más adelante, ¿no? Matrices con números complejos. Bueno, también podemos, dice, multiplicar un escalar, ¿no? A una matriz, ¿no? Entonces, por decir, si nosotros multiplicamos 2 a la matriz Q, ¿no? Entonces, la matriz Q, en este caso, con mayúscula, uniendo estos valores, ¿no? Entonces, lo que he hecho es multiplicarle un 2 a cada elemento, ¿no? 2 por 22, 2 por 69, 2 por 27 y así, ¿no? Entonces, también se pueden multiplicar escalares, ¿no? En este caso a cada uno de los elementos, ¿no? Y algunas operaciones, ¿no? En este caso, ¿no? La división. Entonces, se puede hacer también la división entre matrices, ¿no? Utilizando ya sea este operador, ¿no? O este otro operador, ¿no? Entonces, claro que los resultados van a ser distintos, ¿no? Si nosotros, dice, hacemos esta operación, ¿no? Entonces, A barra B, entonces lo que va a hacer MATLAB es dividir B entre A. Entonces, si tenemos esta varita, ¿no? Invertida, entonces lo va a colocar de esta forma, ¿no? Entonces, si usamos esta barra, ¿no? Entonces va a ser esta operación, ¿no? Ahora, si usamos la otra, ¿no? Este operador, entonces va a ser la forma normal, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? También podemos utilizar, ¿no? La operación o la función inversa, ¿no? Entonces, para, digamos, multiplicarle por su inversa y hacer lo que sería también una especie de división, ¿no? Entonces, también se pueden hacer nuestras operaciones, ¿no? Bueno, a ver, vamos a probar alguna de estas, ¿no? Por decir, si nosotros quisiéramos probar, ¿no? En este caso, una operación, digamos, 5 y la barra, digamos, 5 dividido entre 4, ¿no? Entonces nos va a dar. Ahora si utilizamos la otra, ¿dónde estamos aquí? Aquí está. Entonces hacemos, ¿no? 5 dividido entre 4. Entonces en este caso hace la operación inversa, ¿no?
ha hecho 4 dividido entre 5, ¿no? Entonces también, ¿no?, MATLAB nos da estas opciones, ¿no?, de utilizar estos operadores especiales, ¿no?, en el caso de las divisiones, ¿no?, y también con las operaciones inversas, ¿no? Bueno, luego también tenemos algunas, ¿no?, matrices o comandos para matrices útiles, ¿no? Estos comandos, ¿no?, nos permiten generar automáticamente matrices, ¿no?, sin estar llenando, ¿no? Entonces, por decir, si ustedes colocan ones n, m, ¿no?, entonces dice va a producir una matriz con todos los elementos 1, ¿no?, de tamaño n, ¿no?, n por m, ¿no? Si colocan y, entonces estamos hablando de la matriz identidad, ¿no?, entonces del tamaño, ¿no?, n, ¿no?, también, ¿no? Si colocamos ceros, entonces también nos va a generar, ¿no?, va a producir una matriz con puros ceros, ¿no?, de dimensiones n por m. Y esta, digamos que va a producir un vector, ¿no?, que va a ser la diagonal, ¿no?, de una matriz, ¿no?, en este caso de la matriz A, podría ser en este caso. Entonces, estos comandos resultan útiles, ¿no? Nos permiten automáticamente generar matrices sin la necesidad de estar, como se dice, llenándolos de forma manual, ¿no? Entonces, podemos nosotros llenarlos automáticamente, ¿no?, sin estar, ¿no?, colocando, ¿no?, en este caso, ¿no?, por decir, si queremos una matriz de unos, ¿no?, entonces, por decir, colocamos la matriz K, igual una matriz de unos de 5, así, ¿no?, y automáticamente, ¿no?, MATLAB va a generar una matriz con puro unos, ¿no? Entonces en vez de que nosotros estemos llenando, ¿no?, todos los elementos, ¿no?, que también se puede hacer de forma manual, pero automáticamente MATLAB puede generar, ¿no? Por decir, M, ¿no?, va a ser la matriz identidad, ¿no? Entonces, Y de dimensiones 5, ¿no?, por decir, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, nos da una matriz de 5 por 5, donde su diagonal es puro 1, ¿no?, la matriz identidad, ¿no? Entonces, y si queremos también, ¿no?, digamos la matriz O, una matriz de ceros, ¿no?, en este caso, ceros se escribe con Z, ceros, digamos, de 4 por 4, ¿no? Entonces, automáticamente nos ha generado una matriz con puros ceros, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Entonces, no automáticamente podemos generarlos, ¿no? Si queremos sacar la diagonal de una matriz, entonces, ¿no?, por decir, podemos colocar diag, ¿no?, entre paréntesis, la matriz A, ¿no?, y los elementos, ¿no?, que están en el medio se extraen y nos dan ese resultado. ¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? Bueno, creo que no hay consultas, ¿no? Bueno, entonces
En este caso, las operaciones con las cadenas, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿no?, como habíamos visto, ¿no?, muchas de las operaciones que vamos a querer hacer, ¿no?, van a ser operaciones de elemento a elemento, ¿no? Entonces, el problema que tiene MATLAB es que todo lo va a reconocer como matrices, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no?, por decir, ¿no?, cuando hacemos productos, ¿no?, o divisiones, ¿no?, entonces, es que las dos matrices o los elementos, ¿no?, no tuvieran o no tienen las mismas dimensiones, MATLAB nos va a decir que hay un error, ¿no? Entonces, porque lo va a tomar como matriz, ¿no? Pero si nosotros utilizamos, dice, ¿no?, el punto, ¿no?, un punto, entonces ahí le vamos a indicar, dice, que es una cadena, ¿no?, o la operación se va a realizar elemento a elemento, ¿no? Entonces, para poder hacer operaciones elemento a elemento, ¿no?, de división, más que todo, multiplicación, ¿no? Entonces, ¿no?, multiplicación, división, ¿no?, más que todo también la potencia, ¿no? Entonces, en esos casos es donde utilizamos, ¿no?, el punto. Entonces hay que colocar un punto antes de la operación para que MATLAB reconozca que lo que se va a realizar es una operación de elemento a elemento, ¿no? Entonces, si es que no colocáramos eso, entonces MATLAB va a entender que es una operación como matriz, ¿no?, y nos va a mandar mensajes de error, ¿no? Bueno, en el caso de operaciones como la suma o resta, ¿no?, entonces también se puede colocar un punto, ¿no? Pero va a ser básicamente lo mismo, ¿no?, porque en esos casos MATLAB lo reconoce de la misma forma, ¿no? Entonces, por decir, ¿no?, nosotros queremos multiplicar estas dos matrices, ¿no?, por decir, generamos esta matriz, vamos a copiar y luego generamos esta otra matriz, ¿no? Por decir, ¿no?, queremos hacer el producto, ¿no? Entonces C1 va a ser igual a 1, ¿no?, por P1, ¿no? Entonces, si es que nosotros no colocamos el punto, entonces siempre nos va a mandar este mensaje, ¿no?, error utilizando el producto, ¿no? Entonces, las matrices tienen que ser de las mismas dimensiones, ¿no? Pero si nosotros, ¿no?, colocamos el puntito, ¿no?, ahí, entonces lo que va a hacer es una operación elemento a elemento, ¿no? Entonces, por decir, ¿no?, lo que he hecho es multiplicar 2 por 6, ¿no?, 7 por 4, 6 por 3, ¿no?, 8 por 2, ¿no?, 9 por 3, ¿no?, 10 por 4, ¿no? Y esos son los resultados, ¿no? Entonces, si queremos hacer operaciones de ese tipo, ¿no?, elemento a elemento, eh, debemos utilizar este puntito, ¿no?, simplemente ese punto para que sea posible, ¿no? Si no colocamos, entonces nos va a mandar un mensaje de error, ¿no? Igual, ¿no?, se puede hacer también las divisiones, ¿no?, la división entre 2. Entonces aquí podemos poner directamente B1 va a ser A1 entre B1. Entonces lo que hace es, ¿no?, es dividir 2 entre 6, ¿no? 2 entre 6 da 0,33, ¿no?
El siguiente elemento, 7 entre 4, ¿no? 1,75. El siguiente elemento, 6 entre 3, ¿no? Aquí da 2, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, hace las operaciones, ¿no? Automáticamente, tomando en cuenta el punto, ¿no? Si es que ustedes, digamos, por decir, se olvidan el punto, entonces la respuesta va a ser distinta, ¿no? Entonces, en este caso, nos da otro resultado, ¿no? Completamente distinto, ¿no? Entonces, si quieren una operación elemento a elemento, entonces hay que colocar el puntito, ¿no? En este caso, si queremos hacerlo al revés, entonces que divida B1 entre A1 también se puede, ¿no? Y la respuesta va a ser distinta, ¿no? A la que hemos visto en este de acá, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Las potencias, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros queremos elevar un vector o una matriz, ¿no? A una potencia, entonces igual hay que colocarle un puntito, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Tenemos estas dos, R1 y S1, ¿no? Entonces vamos a borrarlo, ¿vale? Entonces hemos declarado estas dos matrices, ¿no? 7, 3, 5 y 2, 2, 4, 3, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es elevar a la potencia R1 elevado a la potencia de S1, ¿no? Entonces, automáticamente, ¿no? Lo que hace es 7 elevado al cuadrado, 3 elevado a la cuarta, 5 elevado al cubo igual a 3, ¿no? Entonces nos da 49, 81 y 125 como resultados, ¿no? Ahora también dice se puede hacer, ¿no? Elevar a un escalar, ¿no? Entonces, por decir que el vector R1 se eleve al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Todos los elementos se van a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, el primero era 7, ¿no? 7 al cuadrado, 49. 3 al cuadrado, 9, ¿no? 5 al cuadrado, 25, ¿no? Entonces, cada uno se ha elevado al 2, ¿no? Al 2. Y también podemos, dice, elevar un escalar a un vector, ¿no? Operación inversa, ¿no? Entonces, en este caso, 2 elevado a la S1. Entonces, aquí 1 es 2, 4, 3, ¿no? Entonces, digamos, 2 elevado al cuadrado sería 4. 2 elevado a la cuarta, 16, ¿no? 2 elevado al cubo sería 8, ¿no? Entonces, ese sería el resultado, ¿no? Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Bueno, creo que no hay consultas, ¿no? Bueno, entonces esas son todas las operaciones las operaciones más básicas, ¿no? Entonces, que se pueden hacer dentro del MATLAB, ¿no? Entonces, hay que recordar si queremos, ¿no? Que lo tome como, no como una matriz, simplemente hay que colocar un puntito, ¿no? En las operaciones
básicas, ¿no? Bueno, los números complejos, ¿no? Como les iba diciendo, ¿no? Hace un momento, MATLAB también, ¿no? Tiene dentro de sus funciones, ¿no? El manejo de los números imaginarios, ¿no? Entonces, la letra I y la letra J minúscula, entonces, se utilizan, ¿no? Para poder identificar a los números imaginarios, ¿no? Entonces, por decir, podemos ingresar un número de esta forma o de esta otra forma, ¿no? Y automáticamente lo va a reconocer, ¿no? Entonces nosotros borramos, ¿no? Por decir, z es igual a 2 más 2 por i, ¿no? Entonces, o también por j, no hay que colocar porque si no. Entonces, si usamos la i y la j, automáticamente MATLAB va a reconocerlo como el número imaginario, ¿no? La raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Ahora, siempre hay que tratar de, en los programas que hagamos, ¿no? No utilizar como variables la i y la j, ¿no? O sea, por decir, si yo por error he dicho que i va a ser igual a 7, ¿no? Entonces, y repito en este caso, ¿no? Entonces, MATLAB va a hacer caso a la última definición. Entonces, como le hemos asignado a la variable i el 7, entonces, en este caso, ¿no? Estamos colocando 2 más 2 por 7. Entonces, ya 14 más 2, 16, ¿no? Entonces, en este caso, está haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos declarado la i? Entonces, simplemente hay que borrar, ¿no? La i por si hubiéramos cometido este error. Entonces, si lo borramos la i, automáticamente MATLAB va a reconocer que es el número imaginario, ¿no? Entonces, y también podemos nosotros, ¿no? Colocar las diferentes formas que hay, ¿no? Para la expresión. Entonces, por decir la forma exponencial compleja, ¿no? Entonces nosotros queremos colocar ZA es, ¿no? 2 raíz cuadrada de 2, E a la pi cuartos J. Entonces, también, también es posible, ¿no? Y esto nos va a dar un resultado similar, ¿no? Nos va a hacer la conversión. Entonces, por decirlo, nosotros colocamos en la ventana de comandos, automáticamente, ¿no? MATLAB va a hacer las operaciones, ¿no? Entonces, 2 raíz de 2 por e a la j pi cuartos j, ¿no? Entonces va a calcular, ¿no? La parte real, ¿no? 2 raíz de 2 por el coseno de pi cuartos, ¿no? Más 2 raíz de 2 por el seno de pi cuartos, y nos va a dar exactamente el mismo resultado, ¿no? Bueno, el problema que tal vez sería es que MATLAB trabaja siempre en radianes, ¿no? Entonces hay que darle los ángulos en radianes, ¿no? Porque si queremos usar grados, entonces hay que hacer algún, como se dice, una conversión, ¿no? Convertir grados a radianes, ¿no? Para poder trabajar dentro del MATLAB, ¿no? Entonces, es decir, podemos, ¿no? Podemos hacerlo de esta forma o también de esta forma, ¿no? Entonces, y en el caso de las matrices, ¿no? Hay que tomar en cuenta que al escribir, ¿no? Las matrices hay que colocar juntos, ¿no? Sin espacio, para que MATLAB entienda lo que queremos colocar, ¿no? Entonces, por decir esta matriz, ¿no? Si nosotros la definimos, ¿no? Entonces, 1 más j, 2 menos 2 por j, 3 más 2 por j,
y 4 más 3 por j, ¿no? Entonces, y de esta forma, ¿no?, se genera esta matriz de números complejos, ¿no? Y bueno, lo que decía ya es que si nosotros colocamos espacios, ¿no?, entonces tal vez, ¿no?, MATLAB no llegue a entenderlo bien, ¿no? Vamos a probar. Bueno, en este caso resulta que sí lo he entendido bien, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta siempre, ¿no? Lo mejor siempre es colocarlos en los espacios para evitarnos que tengamos. Si aquí no colocamos más, entonces no, nos dice que hay un error, hay que colocar aquí más. Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Igual también se puede hacer, ¿no?, la traspuesta de la matriz, ¿no? Vamos a probar la traspuesta. Entonces, cambiar las filas por columnas, ¿no? Y también dice que podemos encontrarla conjugada, ¿no? La conjugada traspuesta si colocamos un puntito, ¿no? Entonces, en la conjugada traspuesta lo que varía son los signos, ¿no? En la parte imaginaria, los que, ¿no?, eran positivos se van a negativos, los que negativos a positivos, ¿no? Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Listo, entonces no hay dudas. Bueno, la próxima semana vamos a continuar con el símbolo dos puntos, ¿no? Entonces, este es un operador que lo vamos a usar casi en la mayoría de los programas para generar lo que son variables, ¿no? Entonces nos permite generar automáticamente, ¿no?, una serie de números sin la necesidad de estar escribiéndolos, ¿no?, uno por uno. Entonces, por decir, ¿no?, el tiempo, ¿no?, que vaya de 0 hasta 50. MATLAB, ¿no?, va a crear un vector que va de 0 hasta 50 sin que nosotros estemos, ¿no?, digitando uno por uno. Eso lo vamos a ver el próximo martes, ¿no? Bueno, muchachos, si no hay dudas, consultas, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. hasta luego. Hasta luego.